Con las manos en alto, Germán Castro Caicedo. Mi decisión para escoger al autor Germán Castro Caicedo se basó en una oportunidad de profundizar mis conocimientos acerca de la realidad colombiana y los pensamientos que éste desarrolla a través de sus escritos. Me llamó mucho la atención sus ideologías y su forma de pensar al momento de analizar su vida y obra. Por otro lado, despertó un gran interés en mí al ser una figura representativa de la escritura colombiana y sus testimonios acerca del contexto y el entorno vivido en Colombia en los años 1900. De la misma manera, considero que Germán Castro Caicedo fue un escritor y periodista que aportó mucho a la sociedad colombiana, no solo por su interés renaciente en la realidad colombiana en zonas apartadas y remotas, sino por sus numerosas investigaciones de, de campo de hechos destacables, que como resultado manifestaron la gran problemática que sufre este país, narrándola en modo de ficción, pero son totalmente documentadas y comprobadas, las cuales le permiten al lector y a la sociedad colombiana tener un amplio panorama de la realidad vivida en el país y su gran problemática en los últimos siglos que deja a Colombia con una fama y una reputación de no recordar. Germán Castro Caicedo nació en Zipaquirá, en Cundinamarca, en 1940. Fue periodista y escritor colombiano. Sus escritos se caracterizan por sus manifestaciones testimoniales sobre la realidad colombiana. Con su programa televisivo Enviado Espacial, se convirtió en el primer periodista que dirigió y presentó el primer espacio periodístico de la televisión colombiana que se realizó fuera de los estudios, con temáticas profundas y de denuncia. Básicamente todas las obras de Germán Castro Caicedo tocan los más diversos temas de la realidad colombiana: la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la inmigración, pisando callos muchas veces en los altos círculos del poder colombiano o contando las historias desconocidas de personas comunes en los sitios más recónditos del país. Entrando en materia de contextualización del libro, Con las manos en alto, eh, durante esta época, con el transcurrir del tiempo, Colombia ha vivido muchos momentos de violencia que la han perjudicado y puesto en manos de grupos armados. Este libro es una serie de 10 reportajes que comunican o explican la violencia y sus consecuencias en todo sentido y lugar. En estos días, todavía sigue la violencia con amenazas, extorsión, secuestros y dinero. Todo esto causó tantos daños al país durante estos años y estos eventos fueron los que determinaron cómo se vive en el país. Durante la época de la violencia, varias familias tuvieron que huir de sus tierras para buscar nuevas formas de vivir y no ser asesinadas. Durante este tiempo, grandes interesados llegaron a tierras y compraron e invadieron las tierras abandonadas por las víctimas de la violencia. Entrando en materia del libro, el libro es un libro fuerte y polémico, que narra episodios de la guerra colombiana vivida desde un ángulo diferente al que dejan transcluir los medios de comunicación. El punto de partida son las causas reales del conflicto armado, ancladas en desajustes de la sociedad cuya solución se dilata hoy en el tiempo, en la medida en que poderosos intereses gravitan sobre nuestras ventajas políticas y estratégicas, con el resultado de la tragedia en favor de unos pocos y sus negocios de incalculable valor. Por eso el autor sostiene que Con las manos en alto está formado por relatos íntimos humanos vividos desde los diferentes actores armados que desde luego no son los personajes principales. En él los protagonistas son los seres inermes que me miran desde las sombras de la noche con las manos en alto, pero con la esperanza de continuar viviendo. Durante el análisis del libro Con las manos en alto es fácil identificar para el lector que no se hable de una figura protagónica ni un personaje en específico, ya que Germán Castro relata los más profundos sucesos de personas inocentes viviendo de cara a la violencia colombiana y sus injusticias que ésta impone. Claramente se establece una relación entre los personajes, ya que cada uno cuenta y relata las historias en las cuales no se recrea la sangre, relatadas sin estridencia ni facilismo, ni carencia narrativa, sino una guerra narrada con estética, donde quienes cuentan no son los violentos, sino todos aquellos que fueron parte de los 40 millones de víctimas inocentes, pero con la fuerza de ese contraste entre la violencia y la ternura que conforma nuestra nacionalidad. Cabe resaltar que la decisión y la valoración que tiene cada una de las personas que relata su historia es merecedora de un reconocimiento de fuerza
valentía y coraje, ya que es muy duro relatar y recordar un acontecimiento violento no deseado en la vida de estas personas. Aún así, estos personajes o personas logran justificar estos hechos de violencia y atrocidad con el perdón, la cual es la acción más óptima y más sanable que pueden usar para perdonar a los causantes de todas sus desgracias y dejar a un lado el rencor en sus corazones y encontrar la paz en su alma. Entrando en materia del uso del lenguaje del libro, se puede decir que el autor, el cual siempre se ha caracterizado por usar un lenguaje coloquial y muy bien estructurado, lo vuelve a aplicar en este libro, ya que así el lector puede recrear las imágenes vividas por parte de las víctimas y puede ser consciente de la problemática más dura e importante que tiene Colombia en este momento. Adicionalmente, Germán Castro implementa su estilo de no ficción nuevamente en este libro, y esto genera un impacto más fuerte al lector, ya que así crea un tono realístico y verdadero al momento de escuchar las historias reales. Finalmente, en cuanto a mis apreciaciones personales, encuentro muy interesante la forma y el estilo al cual el autor Germán Castro Caicedo se enfoca y su propósito al momento de escribir libros de la problemática colombiana. Pienso que Castro Caicedo cuenta las historias de millones de colombianos que cada día han sido víctimas del conflicto armado, la violencia, la corrupción, el secuestro, la extorsión, entre otras problemáticas sociales del país, y la cuenta desde las voces de los propios protagonistas a las que el cronista solo interrumpe para explicar o contextualizar. Esto genera y produce un gran impacto en la mente y conciencia de los lectores, ya que se puede generar un cambio empezando con el aporte de un granito de arena, y esto es lo que yo desde mi punto de vista vi y entendí según este libro, el cual, el cual él escribe con una intención de concientizar, cambiar, perdonar y reinventar una sociedad colombiana y que sea esta una sociedad buena, estable, alegre y duradera.